Asunto, fíjese que en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, Amnistía Internacional está lanzando la campaña Educación Sexual Sí, pero que sea integral. Para el organismo es urgente que se aborden estos temas entre niños y jóvenes chilenos, pero manteniendo un enfoque de género y también en los derechos humanos. Queremos profundizar en esta mirada junto a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, que nos acompaña aquí en el estudio. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes. Bueno, en esta iniciativa que ustedes están realizando junto a la red Abortando los mitos de la sexualidad, RAMS, esta campaña que se inicia justamente este día martes. Así es. ¿De qué se trata? En simple, la campaña lo que busca es garantizar que en Chile la educación sexual sea efectivamente una educación sexual integral. En Chile existe de una u otra forma educación sexual desde los años 90, pero de lo que hemos podido ver y en conjunto con la RAMS, que es una red de jóvenes en distintos lugares de Chile con quienes llevamos ya trabajando hace como 4 años, vemos que la educación sexual en Chile todavía tiene falencias que hacen que no se pueda considerar una educación sexual integral propiamente tal, y eso tiene una serie de efectos en términos de respeto a los derechos de las personas jóvenes y en términos de que puedan realmente tener la información necesaria para poder tomar decisiones, para cuidarse, para prevenir, para en general tener un respeto completo a sus derechos sexuales y reproductivos. Hablemos un poco de esas falencias después de estos 4 años en que ustedes llevan trabajando con jóvenes en nuestro país. Primero, respecto de la edad de entrada, porque lo que hoy día señala la norma es que esto se aborda recién a partir de la educación media, o sea, estamos hablando de jóvenes entre 14 y 15 años, digamos, a partir de ese momento. Hay un proyecto, y se está debatiendo también, de anticipar aquello. ¿Qué les parece a ustedes? Para nosotros es fundamental que se anticipe. O sea, llegar recién a la enseñanza media, hablar de educación sexual es tardísimo. Ya, ¿a qué punto? Porque se está proponiendo el quinto básico, o sea, niños de 9, 10 años. De hecho, podría ser antes. Hay un proyecto de ley presentado por una moción parlamentaria que habla desde segundo nivel transición. Y en general las recomendaciones internacionales apuntan a iniciar lo más temprano posible. Obvio, se tiene que adaptar la manera en que eso se hace al nivel de desarrollo, hacerlo de manera gradual. Pero en definitiva, la intimidad y la sexualidad es algo que se vive de manera muy temprana y es importante que se vaya abordando desde ese momento teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que está el niño, niña o adolescente. O sea, primero partir con esta educación sexual lo antes posible, en definitiva. Sí, y respecto de los contenidos. Respecto de los contenidos hay varias cosas. Por una parte es el hecho de que lo que detectamos es que en las escuelas chilenas hay un enfoque muy fuerte en lo biológico, en explicar cómo uno puede quedar embarazada, por ejemplo. Lo que por supuesto tiene que ser parte de la educación sexual y está bien, pero no puede ser solo eso. Tiene que abordar elementos cognitivos y físicos, pero también debiera abordar de manera mucho más completa aspectos emocionales, culturales, sociales vinculados a la sexualidad, de manera que apunte también a temas de afectividad, de vivencia de la sexualidad, de tus preferencias, de tu orientación sexual, de distintas maneras de vivir una relación de pareja, o sea, de ir mucho más allá. Y eso no está abordado de manera completa como regla general. Lo segundo es que vemos que no tiene y esto lo hemos constatado en varios flancos, no tiene una perspectiva de derechos ni de género propiamente tal. De hecho, en estudios que hemos hecho desde Amnistía Internacional, más de la mitad de los jóvenes nunca han oído hablar de los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual no se hace en clave de derechos. Y eso es una falencia también, porque en definitiva, y esto también a nivel de recomendaciones internacionales, la educación sexual debiera tender no solo a impartir conocimiento, sino también a que las personas puedan empoderarse en su propia vivencia de la sexualidad, en sus decisiones reproductivas y poder ejercer sus derechos. Y eso no está inserto. Y el último punto creo que es relevante mencionar es que también hemos podido detectar que todavía hay elementos que hacen que no sea un espacio inclusivo ni no discriminatorio, que no aborda temas vinculados a personas de la diversidad sexual y de género, y que incluso en algunos casos podría estar perpetuando algunos estereotipos de roles de género, de miradas más bien machistas, por ejemplo, y eso también es algo que debiera tener mucho mayor... En simple el rosado y el celeste. En simple el rosado y el celeste, efectivamente. Ahora, cuando hablamos de educación sexual, que hemos hablado varias veces aquí en otros espacios en TVN, existe la antigua discusión respecto de si este es rol de la escuela o es rol del hogar. ¿En qué posición están ustedes? Ambos. Es ambos sin duda alguna. ¿Cómo se logra, que esto sea complementario escuela-hogar
cuando muchas veces esos padres y madres no han recibido una adecuada educación Efectivamente. sexual. Y por eso es tan importante el rol de la escuela. Porque y de hecho, es más, y de hecho ese es uno de los puntos de nuestra campaña. Hay también estudios no de Amnistía, por ejemplo, hay uno de una encuesta que hizo la organización APROFA, que muestra que más de la mitad de los profesores no se sienten con las capacidades suficientes para impartir educación sexual. O piensan que esto debiera ser un rol principal del hogar. Claro. Entonces, ¿por qué para nosotros debiera estar en la escuela y hay un rol del Estado en garantizar educación sexual integral? Porque esto es también un tema de derechos humanos. La ausencia de educación sexual, la ausencia de información sobre sexualidad y reproducción es en sí misma una vulneración a tu derecho a la información y también hace que tengas límites para poder ejercer derechos, para ejercer tu derecho a la salud, para ejercer tu derecho a una vida libre de violencia, para ejercer tu derecho a la autonomía personal, a cómo, cuándo y de qué forma quieres tener relaciones sexuales o quieres tener o no tener hijos o hijas. Entonces el no tener esa información es también una vulneración de derechos y limita la posibilidad de ejercer derechos. Y desde esa perspectiva es que el Estado, como garante de los derechos humanos, tiene que tener un rol en poder entregar esta información y en poder empoderar a las personas en el ejercicio de sus derechos. E idealmente ese trabajo no debiera ser solamente con las personas jóvenes y con los estudiantes. Tendría que ser con el profesorado, con padres y apoderados, con toda la comunidad educativa. ¿Qué parte del profesorado? Porque educación sexual no es un ramo. No entra como una materia, digamos, y habitualmente cuando entra en educación media lo es en el área de ciencias, de biología. ¿Quién desde el punto de vista de ustedes debería impartir educación sexual? De hecho, debiera ser algo más bien transversal. Esto es algo que tiene relación con varios elementos dentro de la escuela. No hay una respuesta única a eso, ¿no? Podría haber un ramo, podría haber talleres, podría haber insertarse en diferentes materias que tengan relación con el tema y generar un programa completo, transversal en diferentes materias. Pero para eso primero hay que capacitar al cuerpo docente. Absolutamente. Y de hecho a eso apunta nuestra campaña. Nosotros llevamos ya, como decía, 4 años trabajando en terreno en entre 5 y 7 regiones en derechos sexuales y reproductivos con jóvenes. Y esta necesidad apareció claramente. Y entonces, claro, hay una parte que podemos suplir desde la sociedad civil, desde la buena voluntad de los profesores, de algunos liceos, de algunas municipalidades que están haciendo un esfuerzo súper potente, los mismos jóvenes de la RAMS. Sí. Pero acá hay una necesidad de que el Estado haga cosas. Y eso tiene que ver con la legislación, tiene que ver con el cómo monitorea y hace cumplir esa legislación y asegura su adecuada implementación, tiene que ver con la formación docente y tiene que ver con cómo las escuelas y liceos implementan esto en el terreno. Entonces ahí es donde hace un abordaje desde la perspectiva del Estado y de garantizar derechos, es fundamental y a eso apunta la campaña, a que no basta con el trabajo que podamos hacer las organizaciones en terreno para ayudar a complementar y a generar un mayor debate, sino que tiene que haber cambios a nivel estatal. Ana, por el trabajo que ustedes han hecho en estos 4 años con jóvenes en diferentes lugares de nuestro país, ¿cuánto ayuda o perjudica esto, digamos, el uso no solo del teléfono celular, evidentemente, sino que el uso de las redes, el acceso a pornografía, porque ya no es el boca a boca, lo que me dijo el amigo o la amiga, sino que también uno a través de estas plataformas tiene acceso a muchísima otra información que a veces puede ser útil, pero a ratos también equivocada. Sí. Bueno, como tantas otras cosas tiene de bueno y de malo. Y quizá eso también está siendo más urgente aún, el asegurar una educación sexual integral. Porque hoy día, tal vez antes de la tecnología que tenemos hoy, antes de los teléfonos móviles, antes del acceso a Internet que hay cada vez más amplio, era posible para una familia impedir o tratar de evitar que un chico llegara a tener cierta información. Hoy día, si quieren llegar a la información, lo más probable es que van a poder llegar a esa información. Y como dices tú, puede ser información equivocada, puede ser información incompleta, puede ser información no adecuada para su nivel de desarrollo, puede ser información que no entienda bien y que la entienda mal. Y ahí es donde la educación sexual es tan importante, porque eso es lo que permite de alguna manera mediar entre esta información disponible y que cada persona joven tenga la posibilidad de alguna manera procesar esta información o irla entendiendo gradualmente y también tener la posibilidad de empoderarse en tomar sus propias decisiones en base a esa información. Ahora, en términos prácticos, ¿esta campaña en qué va a consistir? Además de todos estos puntos, digamos, de estar solicitando modificaciones en las leyes, en los reglamentos y una serie de otros aspectos que ustedes tienen allí detallados, en la práctica, ¿en qué se va a reflejar todo esto?
como campaña? Son varias cosas. Por una parte, vamos a seguir con actividades en terreno. De hecho, el lanzamiento de la campaña hoy día es una jornada de educación pública que estamos haciendo a partir de las 11 en el patio central de la UMSE. La idea es seguir haciendo ese tipo de actividades en terreno para ir acercando el tema a todo el mundo, digamos. Tenemos una acción online para recolectar firmas de apoyo a la campaña que nos puedan servir además para un trabajo de incidencia. ¿En el sitio Amnistía? En el sitio de Amnistía, www.amnistía.cl. Y la idea es también con ese apoyo poder hacer un trabajo de incidencia dirigida tanto al gobierno como al Congreso, porque tenemos proyectos de ley hoy día que eventualmente podrían usarse como plataforma para empezar una discusión, para irlos mejorando e intentar que sean proyectos de ley que en definitiva garanticen efectivamente una educación sexual integral y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Mamás, papás, apoderados, profesores que nos estén escuchando a esta hora, ¿tienen algún sitio donde acceder justamente a esta información? ¿Es el mismo sitio web? Mismo sitio web. De hecho, hay un documento de soporte a la campaña que tiene todo este detalle primero del análisis que hacemos de cuáles son las falencias y por qué, y luego también cuáles son nuestras propuestas y recomendaciones. Entonces, esa información está disponible también en nuestra página web. Muy bien, pues Ana Piquer, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días.